Cuando encendía su micrófono en el hemiciclo de la Cámara de Diputados desataba pasiones a favor y en contra. Lo que no le pueden negar es que hizo una representación de calidad. Fue en el año 2003, cuando quien era presidente de la República era Hipólito Mejía. Yo tenía solo 15 años. Lo que resulta inevitable parece ser esa reforma fiscal para poder pagar todo lo que se ha tomado prestado. ¿Por qué se pospuso tanto? Porque se le tiene miedo al costo político que eso pueda tener y acarrear. Nos están haciendo creer que hay una necesidad de reformar la Constitución. Aumento de impuestos, eso es lo que viene, no una reforma fiscal. Y aquí lo que se vio fue una lucha de poder interno en el partido de gobierno. Seriedad es lo que falta. Hay una desigualdad en la medida en que una pareja del mismo sexo no puede, por ejemplo, disfrutar de los mismos beneficios legales que tiene una pareja, incluso aún no se haya casado, pero que viva, por ejemplo, en unión libre. ¿Llegaste a temer por tu seguridad? No. Nace el 23 de agosto de 1988. Es abogado y político joven. Se cría en un hogar definido por el debate y la discusión crítica sobre la democracia, las libertades públicas y los derechos humanos. Se involucra en la defensa de los grupos vulnerables. Es miembro del partido Opción Democrática y a sus 31 años se convierte en congresista en representación del Distrito Nacional para el periodo 2020-2024. Con nosotros, José Horacio Rodríguez. Cuando encendía su micrófono en el hemiciclo de la Cámara de Diputados desataba pasiones a favor y en contra. Lo que no le pueden negar es que hizo una representación de calidad. Hoy, en Diálogos de Poder, mi amigo José Horacio Rodríguez. Un placer, José, estar aquí contigo en Diálogos de Gracias Poder. por la oportunidad. Fue un poquito incómodo conseguirte. Aquí estamos, que es lo importante. Eso es lo importante. Y de verdad te agradezco esa oportunidad porque es hasta un compromiso generacional. Y hablaba yo al principio de que desatabas pasiones cuando encendías el micrófono, pero es propio de la democracia, ¿no? Claro, y es propio también de aquellos actores o dirigentes políticos que asumimos posiciones y las defendemos en base a convicciones. ¿De dónde nace ese proyecto, José Horacio Rodríguez Político? Porque tú vienes naturalmente de una clase social, que no hay que negarlo, que no se involucraba en política hasta hace un tiempo. Entonces, esa pasión por el ejercicio político, el servicio público, defender ideas, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el punto de partida? A mí me ha acompañado siempre el interés por la participación política desde que yo era un niño. Crecí en el seno de un hogar que, si bien mis padres nunca fueron militantes políticos, sí vienen ambos, tanto mi padre como mi madre, de ascendientes que fueron luchadores antitrujillistas por la democracia dominicana y que por eso siempre tuvieron pendiente y creo que inculcaron en mí y en mis hermanas la importancia de preservar nuestra democracia, Sí. porque costó sangre, costó lucha y sacrificio y esos antepasados nuestros aportaron y se sacrificaron para conseguirla. Entonces yo creo que eso de alguna manera sembró una semillita en nosotros para que nos interesáramos por el quehacer político, visto como una herramienta de lucha por el bien común de todos los dominicanos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, que mi abuelo me contaba de las historias de la lucha contra Trujillo, la dictadura de Trujillo. Pero, ¿qué te acuerdas tú de que te contaban tus padres o tu papá precisamente, de esa lucha que ellos vivieron y cuál fue el punto ese que tú dijiste, yo tengo que tener una participación en la política? Bueno, mi papá nació en el exilio, en Venezuela, de padres, tanto padre como madre, exiliados por la dictadura. Y él siempre contaba esas anécdotas de pequeño, de él poder ir entendiendo la familia en la que él crecía. Él quedó huérfano de padre a los 6 años porque su papá se enroló en las luchas antitrujillistas y se fue a Cuba para desde ahí embarcarse en las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Y mi abuelo paterno vino comandando una de los barcos que venía por Maimón precisamente, junto a casi 200 hombres que estuvieron dispuestos a darlo todo por liberar al pueblo dominicano de ya 29 años de dictadura y para poder la libertad al pueblo dominicano de vivir en democracia. Y él, una de las anécdotas que a mí nunca se me olvida es que él dice que cuando él vino al país por primera vez, con 9 años,
él vio a su abuela cuando se bajó del avión y bajó las escaleras, que se arrodilló y besó el piso. Wow. Y él no entendía a su abuelita, que él veía como una anciana mayor, nunca la había visto arrodillarse y besar el piso. Y eso le fue haciendo entender el dolor que significaba para toda esa familia que tuvo que irse de su propia patria, de su propia tierra, por tener contradicciones con el régimen, por no tener la posibilidad de esas contradicciones como hacemos en democracia, que podemos tener contradicciones con el gobierno, Sí. pero podemos expresarlas en una lucha cívica en base a reglas determinadas por leyes Ujú. que nos permiten luchar por alcanzar el poder. Claro. Eso es la política en un país democrático. La lucha por el poder en condiciones civiles en las que no haya que arriesgar su vida, poner en riesgo su propia vida y su integridad física y libertad individual por atreverse a plantear una alternativa de gobierno a quienes están ejerciendo en un determinado momento. Mira, qué bueno conocer el catalizador de tu participación política, porque no todos inician de la misma manera, pero lo que sí podemos decir es que el sistema político dominicano, y político y electoral, tiene muchas opciones. ¿Por qué opción democrática? Te iba a preguntar, pero tiene mucha relación a la historia de nuestro país, a Minú, a lo que representa ideológicamente este partido y cómo tú te impulsas en una candidatura a diputado con un partido minoritario donde hay más de 25 opciones de partido y sobre todo que los mayoritarios siempre son avasallantes. ¿En qué momento tú dijiste este es el reto? Mira, fue un proceso de años que me llevaron hasta allá, yo diría, porque no fue algo, no fue un capricho del momento, fue una carrera construida. Antes de iniciarme la vida partidaria, desde Opción Democrática, que fue mi inicio, yo primero participé en muchas luchas sociales, desde que era estudiante de bachiller y luego universitario. La primera manifestación social que yo participé, que tuvo la característica de ser una de las primeras protestas en la que estaba integrada por manifestantes con ese perfil que tú decías, que quizá de una clase social que la gente decía, no, pero es que no protestan. En esa época no se usaba ese término Bueno, de hubo un tuit que popi. desató polémica y fue el tuit de Bolívar Valera que decía que los popis no votan. Bueno, Entonces, ese era el pensamiento hasta febrero de 2020. la primera vez que yo participé en una protesta de esa naturaleza que decía, bueno, la clase media está protestando, fue en el año 2003, cuando quien era presidente de la República era Hipólito Mejía. Yo tenía solo 15 años y recuerdo que ese movimiento que se llamaba Ya está bueno, obviamente liderado por jóvenes que me llevaban unos años, porque yo era un jovencito. Mi hermana mayor, Altair, era de la que lideraba ese movimiento, junto con jóvenes como Carlos Sánchez, el comediante, Ujú. Marela Alemani, ahí estaba Giselle Fiallo, O sea, un pura grupo, clase media alta sí, de aquí del centro de la ciudad, Distrito Nacional. que organizaron una protesta con pancartas por la crisis que se estaba viviendo en el año 2003 durante el gobierno de Hipólito Mejía, con el aumento del costo de la vida, con acciones de carácter autoritario que se Ujú. estaban viendo. Y yo recuerdo haber participado en esas protestas y yo tenía 15 años y yo estaba en bachiller. Pero luego a partir de ahí, ya en la universidad, en los temas como la protesta contra la instalación de una cementera en el Parque Nacional de los Haitises, Correcto. contra el indulto que concedió el expresidente Fernández a una de las condenadas del fraude bancario de Baninter. Ujú. Eso generó mucha indignación y un grupo de jóvenes fuimos a protestar a la Plaza de la Bandera contra medidas dentro de la reforma constitucional del año 2009, bueno, que dio 2015. paso a la Constitución de 2010, pero que se fue durante el 2009. Esas protestas que había un intento de privatización de las playas, de restricción de derechos, y ahí salimos a protestar también. Yo estaba todavía en la universidad. Pero ya cuando salgo, bueno, durante la universidad también comenzó el proceso por el 4% de la educación, que una de las que fueron gestoras de ese Claro. movimiento fue Virginia Antares, mi hermana, una de mis hermanas mayores. Es candidata presidencial. Correcto. Y ella fue que diseñó un video que en su momento se hizo viral, que despertó como esa chispa en la ciudadanía de la importancia de una mayor inversión pública en educación. Y eso entonces después, ya graduado de la universidad, el tema de la reforma fiscal del 2012, Ujú. que aumentó el ITEVIS de un 16 a un 18% para poder resolver el problema del déficit fiscal que se produjo en ese año electoral, Claro. que le Sobre todo viniendo de permitió. 2008, que fue la crisis de Wall Street. Bueno, pero eso fue precisamente en el 2012, donde hubo el mayor déficit fiscal en ese momento de la historia y que coincidió con un año electoral, que le permitió al PLD mantenerse en el poder y a el
y al expresidente Danilo Medina ganar las elecciones. Y pudo muy astutamente el nuevo presidente Danilo Medina echarle el costo político de la reforma fiscal, que siempre tiene un costo político porque a nadie le gusta que le aumenten los impuestos, ¿verdad? Al expresidente Fernández. Y eso fue a raíz de una campaña, yo creo que muy bien articulada, Y que estratégica. luego dice entonces que entra un periodo de austeridad en República Dominicana en su gobierno. Sí, y que de alguna manera le permitió no tener que asumir el costo político y mantener altos niveles de popularidad a pesar de aumentar los impuestos y generar ese nivel de movilización ciudadana que generó ese aumento de impuestos. Pero ahí nos movilizamos. Yo en ese momento estaba haciendo mi maestría, que tengo un máster en Derecho Público en la Universidad Complutense en Madrid, y en ese momento yo tenía ganas de estar ahí en el Parque Independencia protestando. Entonces, ¿qué hice? Llamé a todos los dominicanos que yo conocí en Madrid y fuimos a protestar ante la Embajada Dominicana en Madrid contra esa reforma fiscal. Pero luego que regreso, entonces siguieron las protestas y por las cadenas humanas contra la corrupción, finalmente la Marcha Verde. Pero ya cuando yo regreso a hacer mi maestría en el año 2014, me comienzo a trabajar en la formación de un nuevo partido político y junto con Minú, bajo el liderazgo de Minú Tavares Mirabal, que es lo que hoy es Opción Democrática. Y fíjate que yo comencé eso en el año 2014, fui el primer secretario de organización de Opción Democrática. En el año 2018, cuando nos dan el reconocimiento como partido, fui el secretario general. Sí. Y para el 2019 decido presentar mi candidatura a diputado por la circunscripción número 1. Y luego entonces hacemos la fusión con Alianza País por reglas de juego que nos impedían participar como partido. Y En las entonces, elecciones de 2020. en la elección del 2020, y ahí que ganamos la diputación dentro de la plataforma de esa Alianza País, que era el resultado de la fusión con Opción Democrática. Hay dos cosas que quisiera yo rescatar en este momento de nuestro diálogo. Primero, tú hacías la historia de la reforma fiscal y cómo el costo político quedó al presidente saliente. Entonces, pasaba la antorcha a un presidente de su mismo partido. ¿Tú crees que haya algún tipo de similitud con la posición que tiene Luis Abinader ahora? Este momento histórico en el que va a someter una inevitable reforma constitucional, una reforma fiscal y posiblemente impulse hasta el último momento el Código Penal. Mira, yo pienso que son momentos muy distintos unos de otros. Y creo que lo que es inevitable parece ser la reforma fiscal. Porque, bueno, ya el Fondo Monetario Internacional estuvo en el país y ha manifestado que le preocupa el estado actual de las finanzas públicas, que la capacidad recaudatoria que tiene el Estado y el gobierno respecto al tamaño de la economía es limitada para poder cumplir con todos los compromisos de préstamos que se han El asumido. aumento de la deuda pública ha Ha sido habido un aumento inmenso. significativo de la deuda pública y préstamo que se toma se paga con impuestos que se van a recaudar en el futuro. Pero esos impuestos que ya estaban previstos para recaudarse en el futuro, si ya están comprometidos para gastos del pasado, cuando se tomó ese préstamo, entonces ¿cómo vamos a solventar los gastos de ese futuro? Claro. El futuro llega y ha llegado ese futuro. Entonces, lo que resulta inevitable parece ser esa reforma fiscal para poder pagar todo lo que se ha tomado prestado y poder seguir solventando los gastos del presente y poder seguir tomando más prestado. Porque no te van a prestar más si tú no dices que eres capaz como gobierno de recaudar más. Entonces, lo que parece ser inevitable es esa reforma fiscal. Ahora bien, yo pienso que el gobierno la planteó por primera vez en el año 2021, la reforma fiscal, y como que le cogió miedo. Sí, sí. Y fue como una papa valiente que se la quitó de las manos y prefirió postergarla. Pero llega un momento en el que eso se vuelve impostergable. Claro. Entonces, yo creo que, ¿por qué se pospuso tanto? Porque se le tiene miedo al costo político que eso pueda tener y acarrear. Y entonces ahora se está haciendo un ejercicio de malabarismo para ver cómo se desvía la atención del público y se presentan otros temas. Mira, Como sucedió días antes de terminar este periodo legislativo, que se presentó un préstamo por una alta cantidad. varios préstamos y quedaron ahí opacados y sacados de plano, uno con el Código Penal, dos con el anuncio de varios nombramientos en el tren gubernamental y sacaron de la palestra, ¿verdad? El golpe de esos nuevos préstamos. Pero la reflexión que quería hacer era, el gobierno necesita, y eso es una estrategia básica de publicidad, y mira que yo no soy publicista. ¿Tú sabes quién sí es publicista? Y es experto en eso. El presidente de El Salvador, Bukele. Es experto y mira qué bien le ha ido para ganar mucha popularidad, porque usa la teoría del marketing publicitario para la acción política, para vender muy bien su gobierno. Yo pienso que este gobierno está aprendiendo ese libreto y está buscando ver cómo
y la publicidad es experta en eso, crea necesidades en la ciudadanía. Y entonces luego tú sales a ser como el salvador que te El héroe. da la solución a esa necesidad. Sí. Pero esa necesidad no existía. Tú buscaste la estrategia a través de esos 9.000 millones de pesos de publicidad para poder instalar la idea en el imaginario colectivo de que tenemos esa necesidad. Claro. Y eso es lo que está pasando ahora con la reforma constitucional. Nos están haciendo creer que hay una necesidad de reformar la De la constitución. reducción de la cantidad de escaños de diputados. Correcto, del tema del Ministerio Público, Así es. del tema de la reelección, que lo que se plantea es dejarlo como está. Entonces no entiendo por qué Hasta fusión la de reforma. ministerios han estado hablando. Cuestión de que en la oposición hablaban mucho más de eso y no lo hicieron. No lo hicieron para nada. Entonces, ahora lo que se está haciendo con lo de la reforma constitucional es creando una necesidad, presentando al gobierno como el salvador que complace ese deseo que tiene el pueblo, que fue inducido, y entonces ir ganando popularidad para contrarrestar el golpe que significa. Y yo no me gusta llamar reforma fiscal, porque eso es un eufemismo. Es decir, es una palabra bonita para disfrazar Claro. lo que verdaderamente va a terminar siendo un aumento de impuestos a quienes ya vienen ¿Cómo tú lo cargando llamarías? una carga, aumento de impuestos, eso es lo que viene, no una reforma fiscal. Porque una reforma fiscal es algo de Más carácter mucho más integral. integral, Ujú. que conlleva un análisis profundo de todos los ingresos y gastos del Estado y conllevaría una revisión del gasto público, es decir, las exenciones Claro. tributarias, conllevaría una revisión de cómo se está gastando el dinero, pero lo que se está planteando simplemente es aumentar los impuestos para seguir esta fiesta que estamos llevando. Entonces, de derroche. Y eso es lo que así es como yo evalúo esta llamado a una reforma constitucional para ir ganando crédito en la popularidad política, en las encuestas, para poder disipar el golpe que significará ese aumento de impuestos que parece ser inevitable para poder mantener y solventar el ritmo de endeudamiento público histórico que ha tenido Ya. este gobierno, que no se compara con ninguno anterior. Tú has sido una voz bastante fuerte desde el Congreso y muchos, incluyéndome, vamos a lamentar que no estés ahí en el próximo periodo legislativo. Sin embargo, yo sé que algo positivo podemos destacar de todo lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tú destacarías del presidente Luis Abinader, que ha tenido la iniciativa positiva hacia el futuro de nuestro país en este primer periodo presidencial? Mira, yo creo que es un periodo presidencial que se distingue simplemente por la continuidad de la administración de la cosa pública. Ha habido un deterioramiento de muchos de los servicios públicos a favor de la ciudadanía, temas básicos como, por ejemplo, adquirir un pasaporte, el servicio en los hospitales, Pero lejos de en eso, algo las, positivo. en las escuelas. Yo pienso que eso ha habido ahí un deterioramiento. Algo que se destacó en su momento como algo positivo, bueno, fue que pudimos salir de la crisis planteada por la pandemia sin llegar a niveles catastróficos de muertes, como pasó en países como España o Italia, y Hay gente que menciona el turismo, por ejemplo. que la economía se ha podido replantear. Yo creo que ha habido mucha inversión e interés en promover e impulsar la industria turística del país, lo que por supuesto es positivo en la medida en que es uno de los pilares de nuestra economía, pero pienso que hay que ir más allá en ese modelo turístico. Hay que ver cómo ese modelo turístico le aporta más al país, en el sentido de que conversábamos en una plaza democrática que celebramos aquí en Opción Democrática y una de las economistas que participaron decían que es la segunda industria que paga salarios más bajitos de toda la industria nacional. Y además sabemos que disfruta de amplios niveles de exenciones fiscales. Entonces, Sí, claro. qué bueno que tenemos esa industria turística pujante que se sostiene sobre la base de la explotación de los recursos naturales que son de todos los dominicanos, pagando salario bajito y sin pagar impuestos. Entonces hay que mantener ese ritmo pujante de ese sector de nuestra economía, pero tenemos que también ver cómo también le aporta a la República Dominicana esa cuota que la República Dominicana también necesita. Para la redistribución de la riqueza y además de eso, la dignidad. Hay dos maneras de distribuir la riqueza en una sociedad. O tú captas de esa grande riqueza que genera, ¿verdad?, esos sectores de la economía que producen esa riqueza, impuestos, y el Estado entonces, eso que capta a través de impuestos, los redistribuye a la población a través de servicios públicos de calidad como acceso al agua potable, medios de transporte eficientes, buena salud y educación. Esa es una manera de distribuir la riqueza. O otra manera es, aunque te cobro bajitos impuestos, bueno, pues tú ofreces promoviendo el aumento de los salarios. Y eso permite que parte de esa riqueza se distribuya en mejores salarios. Pero nosotros tenemos
en los dos esquemas nos estamos quemando. No somos capaces de, en los sectores de la economía que generan esa riqueza y acumulan esa riqueza, captar suficiente impuestos, y por eso siempre se termina captando impuestos en la clase media y clase baja a través de impuestos al consumo, como el ITEVIS, como el impuesto selectivo al consumo, o gravando ingresos paupérrimos. Y es una de las... ¿Pero a qué tú crees que se deba eso? Por Bueno, ejemplo, que la industria del turismo... bueno, con un compromiso con los poderes fácticos de nuestro país. Y en eso ha sido algo, una constante de los últimos gobiernos que hemos tenido siempre. Yo creo que tiene mucho que ver con, wow, tiene mucho que ver con el financiamiento de la política. Al final del día, hay mucha decepción y desencanto en la democracia. ¿Por qué? Porque lo que nos vende la democracia es un gobierno del pueblo para servir al pueblo. Pero entonces el pueblo no siente que quienes le gobiernan le sirven. Entonces, ¿a quiénes sirven? Bueno, sirven a los intereses de unos pocos. ¿Y quiénes son esos pocos? Bueno, quienes quizás son los que financian la campaña de los políticos para llegar al poder. Entonces a veces eso existe como una lucha por el poder. en un desencanto Simplemente. de la ciudadanía por la democracia. Pero el problema es que no tenemos una verdadera democracia. Por eso yo creo mucho que para mejorar la calidad de nuestro sistema democrático hay que mejorar las reglas de juego electorales. Aumentar los Buen niveles de punto. transparencia en el financiamiento de las campañas, Ujú. bajar los topes de gastos de campaña, Pero hay aplicar mecanismos de sanciones, fiscalización de no se del aplica, financiamiento aplicar ilícito de campaña. sanciones drásticas a quienes violen esos topes. Hoy en día, mientras al final quienes ganen elecciones sean quienes más dinero gasten y ese dinero proviene de sectores específicos, se va a ir a defender y a representar esos sectores, aunque sea eso signifique darle las espaldas a las grandes mayorías. Y ese es uno de los retos y los desafíos que tiene la política en nuestro país y en el mundo. Financiamiento ilícito de campaña. ¿Tú crees que jugó un rol importante o central en la campaña del 19 de mayo de 2024? ¿Qué impacto tuvo en el Congreso que tenemos hoy y en todo el engranaje político electoral que vivimos? Muchos dicen incluso que fue la campaña más aburrida, pero yo creo que se gastó mucho dinero. Pero respóndeme eso después de la pausa. Buenísimo. Gracias por estar con nosotros. Antes de la pausa hablamos de financiamiento ilícito de campaña. ¿Qué impacto tuvo en el proceso pasado y en tu candidatura? Bueno, yo pienso que lo que se da en nuestro país es que quien está ejerciendo el poder suele aprovecharse de esa ventaja y de ese beneficio que le da el ejercicio del poder para favorecer y apoyar a sus candidatos. Y aquí lo que se vio fue una lucha de poder interno en el partido de gobierno para imponer los candidatos de los proyectos presidenciales que hay para el 28. Wow. Cada precandidato o aspirante a la candidatura o a la nominación presidencial del 2028 por el PRM, que cada uno estado, un ministerio, una función pública, usar toda la fuerza que tiene desde esa posición de poder para poder tener la mayor cantidad de regidores, alcaldes, diputados y senadores Claro. que respondan a su proyecto político con Para proyectarse. con miras al 2028. Y eso significó una inversión de recursos a niveles tal que, bueno, que provocó el resultado que provocó. En la boleta de diputados, el PRM en mi circunscripción logró sacar 4 de 6 diputados. El 53% de los votos, sin embargo, el 66% de la representación, o sea, una sobrerepresentación de un 13%, producto al método de Hunt, que es el que se aplica en nuestro país para asignar los escaños. Yo lo he definido como un método de asignación desproporcional de escaños para favorecer al partido que queda en primer lugar, Claro. en primera mayoría, llámese como se llame. Antes era PLD, en un momento fue PRD, en un momento fue Partido Reformista, hoy es Partido Revolucionario Moderno. Entonces, por eso tú tienes una Cámara de Diputados en circunscripciones como, por ejemplo, la de provincias como María Sánchez, que la lucha fue tan fuerte entre el hijo de Chu Vázquez, en ese momento ministro de Interior y Policía, y el diputado Jorge Caboli, que la lucha fue tan fuerte, bueno, que arrastraron a la que quedó en tercer lugar, que con 2.000 votos, hoy es diputada electa, Y dejando fuera a quien sacó Cecilia de Olio, que fue la que quedó en primer lugar de la oposición, con 12.000 votos, y quedó fuera, y ellos arrastraron a una que quedó en un lejano tercer lugar con 2.000 votos, y hoy es diputada, y Priscila con 12.000 votos no. ¿Por qué? Porque hay un sistema que favorece sobre representación al que queda en primer lugar. Claro. En una provincia en la que se le reparten 3 escaños, un partido saca el 66% de los votos y tiene el 100% de la representación, a pesar de que la oposición sacó el 30 y pico por ciento. Y tú dices, Claro. bueno, pero si se eligen 3,
debería ser, ok, 2 para ese partido, pero 1 para el más votado de los Bueno, si es partidos. proporcional es lo que debería ser. Priscila. Por eso que yo digo que el método de justificación desproporcional de escaño para favorecer al que queda en primer lugar. Pero en cuanto al tema del financiamiento ilícito, hay una desproporción en términos económicos, producto de las recaudaciones, sea cual sea. Ahora, hablemos de la fiscalización. Hay mecanismos de fiscalización que bueno, está obligada la Junta Central Electoral a darle seguimiento, pero también hay una Procuraduría General Especializada para delitos electorales. Es decir, está todo el esquema legal para perseguir esto. ¿Qué es lo que falta en República Dominicana para evitar que dinero del narcotráfico, dinero de malintencionado llegue hasta la política, hasta el Congreso o quizás hasta el Palacio? Voluntad política es lo que pasa, seriedad es lo que falta, principios éticos y morales es lo que falta. Pero dentro del Congreso del que yo formé parte, de la matrícula de diputados de la que yo formé parte, del 2020 al 2024, un colega tuvo preso y condenado en Miami, en la Florida, por narcotráfico. Y otros señalados Y también. fue el más votado de su circunscripción en la provincia de Santiago, del partido de gobierno. Y tú dices, ven acá, pero la justicia dominicana no era capaz de perseguir eso. Tenía que incidir la justicia de otro país para poder llevar esa situación a la justicia. Mientras tanto, era un honorable diputado con más de 20.000 votos en su bolsillo, con el apoyo del partido de gobierno, y el gobierno no veía nada, estaba vendado. Y yo me pregunto, pero ve acá, y él nada más financió su campaña. Él no financió la campaña de los demás compañeros de su partido a los diferentes niveles de elección en su provincia. Claro. ¿Por qué aquí no hay una investigación? ¿Por qué el Ministerio Público no rastra y persigue ese dinero? ¿Acaso no está tipificado como un delito eso en otro país? Claro. Entonces aquí hace falta valores éticos, valores morales para poder enfrentar eso. Bueno, ¿y qué tú piensas de Aquí hay de lo que han sido señalados? con eso, porque se benefician. Y se han beneficiado de todos los partidos en nuestro país. Pero hasta que eso no comienza a tener un costo político, estar implicado en esos escándalos, eso va a seguir igual. Y para que tenga un costo político requiere una ciudadanía con conciencia. Por eso yo creo que la buena política tiene una labor importantísima de pedagogía, de educación ciudadana, de salir a educar. Parte de nuestra práctica política, de salir a las calles, a tratar de ganar con opción democrática a nosotros seguidores, es también educar a la gente de cuál es la función de un congresista, de cuál es la función del Poder Ejecutivo, de cuáles son sus derechos, para que aprenda después a exigirlos Claro. y después a enrostrarle en cara a quien falta a cumplir con sus derechos, que están consagrados en leyes, que no son regalos, que no son favores, que no tienen que mendigarlos, que lo que corresponde es exigirlos. Mira, tú mencionas el caso de Miguel Gutiérrez. Hay otros que han sido señalados por la justicia dominicana, casos abiertos en la Suprema por su condición especial de la inmunidad parlamentaria, pero también fueron a un proceso y el PRM admitió su candidatura y hoy de nuevo son diputados. ¿Qué opinión te merece ese tipo de conductas de parte del gobierno? Que es una doble moral, eh, el discurso moralista que tiene el actual gobierno, de compromiso con la ética gubernamental. Porque tú no puedes decir que tú estás comprometido con esos valores y llevar en tu boleta a candidatos que ante el rumor público están señalados y acusados de estar vinculados con actividades ilícitas, con el crimen organizado, peor aún. Entonces, ahí tuve una doble moral, se le cae la Claro. careta, se le cae el discurso. Eh, y nada más hubo una, que en verdad ellos terminaron apartando en lo que se conocía su proceso, que La fue diputada de La el Vega. caso de La Vega, de la diputada de La Vega. Pero luego hubo muchos otros que se hicieron de la vista gorda. Claro, y que en ese caso de La Vega también intervino un organismo de otro estado, de persecución me refiero. Vamos a entrar en materia de tu labor como funcionario legislativo, como diputado de la República en representación del Distrito Nacional. Varios temas se trataron durante este periodo, incluyendo las tres causales. Aquella cuestión pública de interés nacional que suscita muchas pasiones y que muchos también dicen que es la justificación perfecta para evitar un código penal. Yo quiero escuchar brevemente, porque ha sido un tema muy discutido y ya todos conocemos tu posición a favor de las tres causales, eh, pero ¿qué tú viviste en el Congreso? ¿Cuál es la realidad que la gente no lee en los periódicos y qué pasa allí en ese hemiciclo? Mira, se trabajó muchísimo en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados durante el 2020 al 2024 para poderle dar al país el Código Penal. Se hizo un trabajo serio, encabezado por Alexis Jiménez, que yo creo que
sé de su frustración de que no se haya podido finalmente aprobar el código, porque sé que hizo todo lo posible para que fuera aprobado. E hicimos todos los miembros de esa O comisión. sea, que había un consenso entre los más conservadores y los más No, no es que progresistas. había consenso, simplemente se hizo el trabajo y sobre lo que no había consenso se hizo una votación. Y Ok, sobre la votación se rindió un informe. Yo en cada ocasión presenté informes disidentes, no sí. solamente por el tema de las causales, por otro tema con lo cual tenía amplias contradicciones. Pero yo creo que ha habido falta de compromiso y de voluntad política. Porque en Todo se esa, resume como ahí, en la voluntad política de quien maneja la mayoría. sí, Porque al final es mayoría mecánica. Aprobación sí, o denegación de un proyecto queda en manos de ellos. sí, nosotros tenemos un liderazgo político con mayoría que no se la atrevió a jugar. A excepción de la ley del DNI, que incluso la oposición votó a favor. Sí, yo no voté a favor. Y me sorprendió cuando vi a la oposición votando a favor, porque no entendía por qué estaban votando a favor de esa propuesta, Muchos dicen que fueron que no fue lo engañados. ¿Fue suficientemente reales? estudiada. No del todo. Hubo modificaciones de último minuto que no se consensuaron en la comisión, que se sometieron en el pleno en segunda lectura y que yo creo que les agarró desprevenido. Y otros se fueron de Fue un vacaciones. 29 de diciembre, que caía además viernes. Yo recuerdo que yo estaba fuera de la ciudad y yo vine temprano solamente para estar presente en esa sesión y no voté por esa ley. Eh, Porque entendía que no había sido lo suficientemente bien analizada la posibilidad que tenía de violar preceptos y derechos constitucionales, como en efecto sucedió. Eh, Deja mucho que desear el rol de la oposición mayoritaria en la Cámara de Diputados, porque en muchas ocasiones termina siendo cómplice. Y yo pienso que incluso pierde la oportunidad o el tino político de poderle sacar quizá partida en un determinado momento a una metida de pata del gobierno. Fíjate, Claro, el poder legislativo es el único poder del Estado en el que la oposición tiene participación para poder incidir en la toma de decisiones. claro, Entonces, por eso es tan importante. Normalmente a veces los gobiernos autoritarios tienen la tendencia a disminuir las capacidades del poder legislativo porque claro. le genera balance y contrapeso. Prefieren tener un poder legislativo dócil que pueda controlar Ujú. y que pueda dominar. Como el nuevo cuatrenio ahora que tiene mayoría. Pero fíjate, Lejos, claro, de ser los una gobiernos auto. autoritarios de la región lo vemos. Sí, Está el caso de Nicaragua, está el caso de Venezuela, Venezuela, sí. veamos El Salvador para ver, digamos, gobiernos de corte autoritario que se identifican tanto con ideología de izquierda como de derecha. ¿Qué tienen en común? Que tienen un corte autoritario y que buscan siempre desarticular el Congreso, porque es el poder del Estado en el que puede haber nivel de contrapeso y que la oposición tiene presencia con voces que tienen poder, porque los Claro. legisladores no dejan siempre de tener una cuota de poder. Ujú, Entonces, por eso es tan importante preservar la esencia del poder legislativo ujú. y sus capacidades, no debilitar esas capacidades. Pero entonces yo lo que decía era que me decepcionaba muchas veces que yo veía que la oposición terminaba haciendo el juego, pero no siempre. Yo encontré también esa oposición mayoritaria a mis principales aliados cuando debí llevar lucha contra lo que se quería a veces imponer desde quienes tienen mayoría en el Congreso y buscan hacer algo mal hecho. Lo vi cuando defendimos 6 millones de metros cuadrados de área protegida en Pedernales, que se estaban entregando al fideicomiso para Claro. el desarrollo de Pedernales, y que nuestra voz de alerta, nuestro llamado de alerta hizo que se modificara el contrato. Pero el congresista, los diputados del gobierno no me decían que estaban mintiendo y encontré en los diputados de la oposición ese apoyo. Igualmente en la bandera para que se aplique el ajuste por inflación a la escala de ingresos de Claro. los asalariados dominicanos que pagan el impuesto sobre la Que renta. ha sido una punta de lanza en términos positivos para tu gestión desde el Congreso, porque ha tenido mucha aceptación. Primero por lo justo de la lucha y segundo porque lograste comunicar a la población de la manera más correcta. Pero incluso dentro de esos temas en los que encontraste aliado, estuvo la discusión sobre qué era discriminación en el código, ¿verdad? Que hablaba de incluso que sea por temas de raza, de orientación sexual y demás. Háblame de eso. Mira, el código todos sabemos tiene como 20 años en la Cámara de Diputados y se ha aprobado en más de una ocasión. Llegó a tener número la ley. Ujú. El que nos está viendo, busca en Google Ley 550-14 y le va a salir Código Penal de la República Dominicana publicado, promulgado por el presidente de la República y ya ha entrado en vigencia.
¿Qué pasó? Que el Tribunal Constitucional lo declaró nulo por un tema de procedimiento. Entonces, si hoy no tenemos un código penal, no es culpa del Congreso solamente, es culpa combinada con el Poder Ejecutivo y con la rama constitucional del Poder Judicial o de la Justicia, que también jugó su parte. Las versiones anteriores de código tipifican la discriminación como un delito. ¿Qué es discriminación? Cuando tú le das un trato diferenciado a una persona que conlleve la imposibilidad de acceder al ejercicio de un derecho, que menoscabe el ejercicio de un derecho, basado en motivos de edad, de color de piel, de origen social, de ideología política, de su religión o de cualquier otra condición. El código que se había aprobado anteriormente incluía entre esas condiciones basadas a las cuales tú no le puedes negar el acceso a un derecho a una persona la orientación sexual. Y también lo incluía la primera versión, no que propuse yo, que depositó el presidente Pacheco en la Cámara de Diputados en agosto del 2020 y que firmaron todos los voceros de todos los bloques partidarios, menos yo, que en ese momento era vocero de mi bloque. Y la firmó el presidente de la Cámara y los 7 voceros. Y decía en el artículo de la discriminación que no se podía discriminar a alguien por su edad, por su color de piel, por características personales, por religión, por discapacidad, ni por orientación sexual, ni ningún otro motivo. Y en la comisión no, en el pleno, a una propuesta de la diputada Isabel de la Cruz, ellos eliminaron de ese artículo solamente una palabra para quitar la orientación sexual y lo dejaron todo igual. Y cuando yo me percaté de eso, yo dije, espérate. ¿Cuál es el mensaje que le manda el Congreso al país con eso? Es que no se puede discriminar por ningún motivo, pero por eso sí. Entonces yo pienso que es un tema de derechos humanos y de igualdad. Y la igualdad está consagrada en el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana. Entonces yo simplemente me opuse a que fuera eliminado de ese artículo que estaba así como se había aprobado en el cuatrenio anterior, cuando el PLD tenía mayoría, cuando Danilo fue presidente y como Alfredo Pacheco lo depositó en la Cámara de Diputados. Que eso se mantuviera así como estaba porque así estaba bien. Y yo lo que decía es que eliminar solamente eso, dice, bueno, pues entonces tú no puedes discriminar a alguien por ser joven o por ser adulto o viejo, por ser de izquierda o de derecha, por ser católico, evangélico, ateo, judío o musulmán. Tú no puedes discriminar a alguien por ser del campo o de la ciudad, pero por su orientación sexual sí lo puedo discriminar porque lo estamos eliminando. Entonces, ahí tú sí puedes darle un trato diferenciado a alguien que menoscabe el ejercicio de un derecho por ser homosexual o heterosexual. No, tú no puedes, una persona es una persona y tiene todos sus derechos en condiciones de igualdad. Y por eso yo me opuse a que eso sea eliminado. Y cuando finalmente lo eliminaron, bueno, pues propuse que fuera restituido y que se reintroduzca. Y como tú dices, muchos diputados me apoyaron, como Magda Rodríguez, Aide López, Gustavo Sánchez, Juan Dionisio Rodríguez, Pedro Martínez, porque tienen una visión de que creen en la igualdad de derechos y de que ninguna persona debe ser discriminada por ningún motivo. Y en la defensa de la dignidad humana también, porque va más allá la discusión. Y esa es la función esencial del Estado, la protección efectiva de la dignidad humana. Así está en la Constitución de la República. Claro. José Horacio, hay muchas discusiones que parecen ser lejos del escenario político nacional. Sobre todo cuando tú tienes una trifulca por las tres causales, cuando tú tienes una discusión por el tema de discriminación precisamente para la orientación sexual, y en otros países de la región ya se está hablando de matrimonio igualitario. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición de Opción Democrática en cuanto a este tema? Bueno, nosotros creemos en la igualdad de derechos y creemos que el Estado no debe decirte a ti con quién tú te casas. Es una decisión personal individual de toda persona adulta que tenga más de 18 años. Muchos ven el matrimonio como un contrato social y para adquirir derechos civiles. O sea que me imagino que tú irías por esa vía de que... Correcto. Yo creo que hay una desigualdad en la medida en que una pareja del mismo sexo no puede, por ejemplo, disfrutar de los mismos beneficios legales que tiene una pareja, incluso aún no se haya casado, pero que viva, por ejemplo, en unión libre, que puede, por ejemplo, a través de una declaración jurada con la firma de 7 testigos, inscribir a su pareja en la seguridad social para que pueda beneficiarse del seguro que tiene su pareja si uno de los dos no está trabajando o cuenta con un mejor seguro. Para ponerte un ejemplo, tomar decisiones por su pareja en el caso de que hay una situación de salud y esté en un centro médico y ya no pueda decidir por sí mismo. Cuando es una pareja heterosexual lo puede hacer, pero si es del mismo sexo, entonces no lo puede hacer.
Y eso conlleva un trato diferenciado que yo pienso que constituye una forma de discriminación, ciertamente. Y Totalmente. la Constitución proscribe toda forma de discriminación, entonces ahí toca al legislador ver cómo, por la vía legal o por la vía, digamos, normativa, a través de nuevas legislaciones, o los tribunales, por la vía supletoria, logran enmendar esa situación de desigualdad. Un momento dentro del Congreso que tú hayas pues disfrutado, que tú hayas dicho, caramba, vale la pena. Yo te puedo mencionar uno que hablamos fuera de cámaras, que fue lograr la eliminación del matrimonio infantil. Para mí eso fue un punto, yo diría un punto de inflexión en tu carrera política dentro del Congreso y de representación que nos llenó mucho, de mucho orgullo. Pero ¿cuál otro momento tú puedes decir, lo logré, lo logramos juntos? Mira, yo creo que, y qué bueno que tú pones ejemplo del matrimonio infantil, porque yo creo que si en ese cuatrenio 2020-2024 hay un legislador que se puede decir, mira, ese es el diputado de la familia dominicana, ese fue José Horacio. Porque no solamente logramos que las niñas puedan ser niñas y no esposas o madres antes de tiempo, con la prohibición del matrimonio infantil, que yo creo que sí, que es la ley de la que me puedo sentir más satisfecho en esos 4 años, o el trabajo del que me puedo sentir más satisfecho, sino que también logramos que se apruebe en la Cámara de Diputados en 2 ocasiones la ley que consagra la licencia de paternidad, Sí, para que los padres puedan estar presentes en sus hogares cuando tienen un bebé que llega a ampliar la familia, a traer amor, pero que conlleva también una responsabilidad de claro. cuidado. Y yo recuerdo la satisfacción de lograr que esa ley se apruebe. El Senado finalmente no la convirtió en ley, que la dejó perimir en 2 ocasiones, en 2 legislaturas diferentes. Pero lograr primero que se apruebe el informe favorable, luego que se apruebe en primera lectura y en segunda lectura en la Cámara de Diputados, fue de mucha satisfacción en su momento. Y son 2 proyectos de ley que van directamente a fortalecer el núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Uno, la de licencia de paternidad para que los padres puedan estar presentes en los hogares. Bueno, ahí hablamos de paternidad responsable, o sea que, Y la ley contra el matrimonio infantil para que las niñas no tengan que convertirse en esposas y madres antes de tiempo. Pero también la otra lucha que ya mencionamos, de la que yo fui abanderado estos años, fue la del ajuste por inflación que le permite a la familia dominicana tener ingresos, mejores ingresos, más justos, que no tengan que pagar impuestos desmedidos, sino que cada año, según lo que ha sido el aumento del costo de la vida, eso se vea en una disminución de los impuestos que deban pagar. Y esa capacidad de poder adquisitivo para las familias es fundamental para mejorar su calidad de vida. Por eso yo digo que con esos 3 ejemplos puedo decir que, bueno, José Horacio fue el diputado de la familia dominicana durante su paso por el Congreso Nacional, y eso de verdad que me llena de satisfacción. yo voy a cometer incluso hasta una especie de indiscreción aquí. Voy a mencionar que una diputada a la cual admiro mucho y es mi mentora política, Magda Rodríguez, una vez en una conversación me mencionó que durante sus tantos años en el Congreso, 4 periodos como diputada, 18 años. ella nunca había visto un diputado con el nivel de calidad y de intención que se asemejara a las ideas que ella incluso tenía en un momento donde el Congreso parecía ser muy conservador. Y entonces en ti veía ese relevo de una carrera que buscaba un país promisorio. O sea que tanto a ella como a la generación contemporánea a ti nos llenas de mucho orgullo. Pero también, Muchísimas gracias. O sea, no quiero decir de Magda algo, sí, que en ella gané una gran amiga y fue una gran aliada durante estos 4 años. Muchos de los logros, incluyendo esa ley de licencia de paternidad, no se hubieran podido alcanzar sin el apoyo de Magda Rodríguez. El trabajo en el Congreso es un trabajo colectivo, y no solamente de Magda, de diputadas como Aide López, Pedro Martínez, Juan Dionisio Rodríguez, Gustavo Sánchez. Yo creo que muchos de esos logros son logros compartidos, y todos ellos, yo creo que, bueno, salvo, bueno, Pedro y Gustavo, que se quedan en el Congreso, todos los demás son una gran pérdida para el Congreso y para la República Dominicana, así lo vemos, Congreso, así lo vemos. incluyendo a doña Magda. Mira, por experiencia te puedo decir que no todo es la imagen que se publica en redes sociales ni los logros que se publican en los periódicos, sino también hay un equipo detrás y un José Horacio que muchas veces quizá al llegar a su escritorio soltó 2 o 3 lagrimitas. ¿Y cuál fue ese momento en el Congreso que tú dijiste, oye, esto va cuesta arriba, vale la pena? Es lo contrario a lo que ya hemos hablado. ¿Cuál fue ese momento? Hubo varios momentos, sí, de gran frustración. Eh, Alrededor del propio Código Penal hubo días de discusión muy tensos y difíciles, porque son jornadas intensas. Nosotros llevamos una jornada de casi 12 horas de trabajo continuo. Y hubo temas que uno como, te frustra que los demás colegas no sean capaces quizás de verlos o entenderlos. En más de una ocasión
eh, y a veces eran cosas sencillas, como un Congreso que veía como una amenaza eh, que se declarara una ley que establezca el Día de la Niña. eh, Tú te dices, pero ¿cómo? No entiendo. Ven monstruos y fantasmas donde no lo hay. Ujú. O, por ejemplo, que era una propuesta de Magda, ya que estamos hablando de Magda, o una de la diputada Ninín, Ruy Méndez de Barahona, que ella tenía un proyecto de ley para que se declarara un día en honor a Lucrecia Pérez, que fue la primera víctima, una dominicana, migrante, residente en España, que fue asesinada por un crimen de odio en España a principios de los años 90 y que se tomó ese día de su asesinato en España como día de lucha contra la xenofobia. Y Nini tenía un proyecto de ley de reconocimiento a Lucrecia Pérez y de recordación y de que se establecía la suma de la República Dominicana de la solidaridad contra la xenofobia. Y un proyecto de esa naturaleza que fue boicoteado y tú dices que no entiendes, y tú dices, coño, ¿pero qué es lo que pasa en este país? Eh, y, eh, pero esa es la democracia, ese es el contraste de ideas, Pero José, de lucha ciudadana. lejos del discurso de odio que todos vemos en las transmisiones en vivo, ¿te llegaron a amenazar, te llegaron a perseguir o quizás te mandaban tu mensajito como medio ambiguo por ahí? No, bueno, pero si tú entras a Twitter, ahí tú encuentras de todo tipo de insultos, de amenazas, de, eh, además de mentiras, de manipulaciones, de cosas absurdas. ¿Llegaste a temer por tu seguridad? No, para nada. Eh, pero sí sentirme muy frustrado con las campañas de desinformación, de fake news, que, Claro. que no son fortuitas, no son de un error. Son diseñadas por tus adversarios que quieren verte Son caer, articuladas precisamente para eso. para hacerte daño y que ver cómo llegan a mucha gente, que gente a veces hasta familia de uno, mira, ¿cómo tú propusiste eso? Y yo, que yo nunca he propuesto eso es mentira, eso es falso. Eso simplemente porque alguien con un micrófono dice que tú hiciste algo, entonces comienza eso a circular y la gente se lo cree. Y eso, esa es la política que estamos viendo en nuestros tiempos. Y es triste porque mucha gente cuando ve eso, es el tipo de cosas que hacen que gente buena, que gente con deseos de aportar, con amor a su país, termine diciendo, no, yo no voy a entrar a la política porque no quiere verse envuelto en eso. Ujú. ¿Entienden? En esa suciedad, en esa bajeza, en esas acusaciones indignas, ¿tú sabes? Entonces, tú también entendiendo que hay que tener la piel gruesa, de cocodrilo a veces, Sí. para entender que, bueno, que si tú decides hacer participación política, bueno, tú estás luchando por alcanzar cosas de poder y hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea por tener ese poder en sus manos para hacerlo mal hecho. Claro. Porque al final, cuando se quiere ir al poder para luchar por el bien común, no creo que se llegue a esos niveles de bajeza, de sociedad. Quizás tiene mucho que ver con lo que uno lleva adentro también. José Horacio, yo quisiera durar 3 horas contigo en una entrevista, pero hemos llegado a la parte final y me gustaría preguntarte, ¿qué te faltó por hacer desde el Congreso? Wow, muchísimo. Yo creo que ese es un trabajo que nunca se acaba. En el Congreso lo que más hay es trabajo. Trabajo para denunciar lo que está mal, para exponerlo, para educar. Es un trabajo diario, constante y permanente y que no, normalmente yo he aprendido, no solamente con mi caso, sino con el de muchos otros congresistas cuyo trabajo valoro, que no suele ser siempre apreciado por la ciudadanía en su justa dimensión. Entonces eso es un incentivo, o sea, termina siendo un desincentivo para hacer las cosas bien hechas. Em, yo pienso que la política en nuestros tiempos se ha convertido en un espectáculo público, que no necesariamente valora a quien está en el día a día haciendo un buen trabajo, sino a quien es capaz de vender a través del mercadeo una imagen y ganarse de esa manera una popularidad. Pero el Congreso necesita otra cosa, no gente que ni simplemente tengan esa capacidad mediática de volverse populares, Claro. sino de que vayan todos los días a legislar. ¿Y qué significa eso? Está pendiente a cada proyecto que pasa por sus manos, desmenuzarlo para descubrir si hay algo que afecta a quienes tú estás llamado a representar negativamente, o cómo tú puedes enriquecerlo y mejorarlo para que beneficie a quien tú te has llamado a representar. Y ese es el trabajo diario de los legisladores, que no se ve, que no suele salir en los titulares de periódicos Claro. ni en pantalla, pero que yo disfruto mucho y que me gusta hacer. Y que por eso quizá doña Magda, agradezco esa valoración que tiene de mí, no solamente ella, muchos otros colegas de todos los partidos me lo han expresado y me hace sentir la satisfacción y el orgullo de haber hecho
un buen trabajo que ha sido muy bien valorado. En una historia que recién inicia. Así es. Para mí es un honor ser tu amigo y de verdad tenerte en el activismo político. Para mí también. Gracias por la oportunidad. Te Nos cuido. vemos en el próximo episodio.